Esta mañana estaremos hablando de un tema apasionante realmente, un tema apasionante. Hoy día hablaremos acerca de un cuarto elemento que nos permitirá construir una vida que no se derrumba. Como ustedes saben, los días domingos estamos estudiando acerca de con los pies sobre la roca. Es el título de nuestro estudio que estamos desarrollando los días domingos. Y hoy día estaremos hablando acerca de un cuarto elemento que vamos a unir a lo que ya estuvimos hablando las semanas anteriores. Como ustedes saben, las semanas anteriores hemos hablado acerca de tres elementos muy importantes. Y el primer elemento que hablábamos es que si queremos construir una vida que no se derrumba, tenemos que construir nuestra vida desde la fe. Construir nuestra vida desde la fe. Esto es algo muy importante. Es algo muy importante. Y este es el elemento número uno que tenemos que tomar en cuenta si queremos construir una vida que no se derrumba. Estoy un poquito tomando en cuenta estos elementos que no son comunes mencionarlos. En tiempos de crisis especialmente, podemos convertir el asunto en algo religioso, pero en realidad yo quiero esta mañana animarlos a ir un poquito más allá de la religión. Los animo a ir a una relación personal con Dios. La religión puede distraernos, la religión nos dice qué hacer, qué no hacer. La religión nos habla acerca del esfuerzo humano, sobre todo para poder conectar con Dios, pero cuando yo les hablo acerca de enfrentar la vida desde la fe, lo que estoy hablándoles es que podamos poner nuestra total confianza en lo que ya Dios ha hecho. Lo que ya Dios ha hecho, eso es algo muy diferente. Esta mañana vamos a ver claramente en qué se basa esa diferencia, pero hemos estado hablando estos últimos domingos acerca de cómo construir una vida que no se derrumba. Y lo primero que yo les decía era que construya su vida desde la fe. Y para hacerlo más nítido, mi mensaje tiene que ver con lo siguiente: comience una relación personal con Dios. Comience una relación personal con Dios. Edifique, construya una relación personal con Dios desde lo que Dios ha dicho, no desde lo que usted piensa que debe ser la manera como se construye la vida de fe. La vida de fe se comienza por gracia, es un regalo gratuito de Dios. No tengo que pagar nada, no tengo que hacer ningún esfuerzo, simplemente colocar mi fe en Jesucristo, que fue el que dio su vida por mí. Pero esta es la manera más adecuada de poder comenzar a construir una vida que no se derrumba. Número uno, construya su vida desde la fe. En segundo lugar, construya su vida desde el carácter. Ese es el segundo elemento que hemos hablado hace algunas semanas atrás. Y tiene que ver con que una vez que usted comienza una relación personal con Dios, Dios comienza a transformarnos desde adentro. Dios comienza a hacer una labor desde dentro de nuestro corazón. Esa labor que hace Dios es una labor que usted y yo no podemos realizar. En realidad lo que Dios hace es transformar nuestra naturaleza. Esta mañana estuve leyendo un pasaje hermoso de Isaías capítulo 2 y también Isaías capítulo 11, donde se nos dice de que el león dice que pastará al lado del cordero. Y se nos dice de que un niño pastoreará a estos animales. Es un cuadro poético de lo que Dios va a hacer en el futuro, cuando Él establezca su reino en la tierra. Pero cuando vemos a un león comiendo pasto junto a una oveja, eso nos habla no de algo simplemente poético, nos está hablando de una transformación profunda que Dios va a hacer en la naturaleza. Luego en Isaías 11 podemos ver acerca de que dice que los agricultores, dice, bueno, la gente de guerra, los soldados convertirán sus armas en arados. Usted imagínese eso.
un hombre que fue entrenado para la guerra, un hombre que vive para la guerra, un soldado que simplemente vive para la guerra, convertirá sus armas, dice, en rejas de arado. Eso suena hermoso poéticamente hablando, pero en realidad Dios está queriendo decir de que Dios va a transformar en el tiempo de su reino, Dios va a transformar la naturaleza del ser humano. Vamos a cambiar las armas por arados. Ya no vamos a estar interesados en matar al prójimo, vamos a estar interesados en producir para servir al prójimo. En fin, son algunas cosas que vamos viendo a la luz de la Biblia y tienen mucho sentido para estos tiempos de dificultad. Estos tiempos de dificultad son propicios para poder experimentar la obra de Dios en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es nosotros enfocar nuestra vida en que sea una vida de fe, que pongamos nuestra total confianza en Dios y esa confianza en Dios nos lleve a edificar una vida que no se derrumba. Esa fe en Dios nos lleva a edificar una vida que no se derrumba, una vida fuerte, con un cimiento estable. Y a partir de ahí, lo segundo que vemos es que Dios comienza a transformar mi naturaleza. Dios cambia mi carácter. Ese hombre de guerra, ese hombre iracundo, ese hombre que vive para hacer daño a otros, puede convertirse en una persona que sirve a otros. Ya no está interesado en portar armas para destruir, está interesado en producir alimentos para poder servir a otros. Eso realmente es algo maravilloso. No tenemos que esperar el reino de Dios en el futuro. No nos olvidemos de que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo lo siguiente: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. En la persona de Cristo, el reino de Dios vino a este mundo, comenzó en este mundo. Y eso quiere decir de que si yo pongo mi fe en Jesucristo, Dios comenzará a trabajar en mi carácter desde adentro. Eso tiene que ver con construir una vida que no se derrumba, construir una vida desde la fe, construir una vida desde el carácter. En tercer lugar, hemos estado hablando acerca de construir una vida desde nuestras relaciones significativas. Construir una vida que no se derrumba demanda construir una vida desde relaciones significativas. Y la gran realidad es que usted y yo no estamos diseñados para vivir vidas solitarias. Usted y yo no estamos diseñados para eso. Los sociólogos, los psicólogos la tienen muy clara respecto a esto. Somos seres sociales, somos personas que necesitamos estar conectados con otras personas. Esa es una necesidad profunda de nuestro ser. Necesitamos estar relacionados, necesitamos amar y ser amados. Y eso no es posible si es que yo vivo una vida aislada, una vida solitaria. Necesito romper el caparazón que me impide mostrarme a las personas de manera auténtica y decir: así soy yo, este soy yo, estas son mis luchas, estas son las tentaciones con las que lidio, esto es el pecado que me tiene esclavizado. Y en realidad, cuando yo rompo el caparazón y permito que otras personas puedan conocerme, entonces comienza una transformación también desde las relaciones interpersonales. Naciste para ser amado, naciste para amar, naciste para ser parte de una comunidad con personas que aman a Dios y que también están en la aventura de crecer hacia la madurez. Creciste para ser parte de una comunidad conformada por personas que aman a Dios y que están también juntos en la aventura de crecer hacia la madurez. En realidad la comunidad es uno de los elementos que Dios usa para transformar nuestro carácter de manera práctica. Hay un proverbio escrito por Salomón que dice que el hierro con el hierro se afila. Así el hombre, dice, con el rostro de otro hombre. ¿Qué significa eso? Que la relación con otras personas me pule, me afila, saca lo mejor de mí. Y es eso lo que debemos entender nosotros. Si queremos construir una vida que no se derrumba, debemos construir una vida de fe, porque las personas de fe enfrentan de mejor manera los tiempos difíciles.
En segundo lugar, debemos construir una vida desde el carácter, porque las personas con carácter también saben administrar de mejor manera los tiempos de crisis. En tercer lugar, debemos construir una vida basada en relaciones significativas, porque las personas que están conectadas con otras personas tienen mayores recursos para poder enfrentar las dificultades de la vida. Hoy quiero comenzar narrando una pequeña historia para poder introducir a nuestro cuarto elemento para construir una vida que no se derrumba. Esta historia es narrada por el señor Pete Briscoe. Él es un escritor y también es un pastor. Escuchen ustedes cómo él narra esta historia. Cuando la primera vez que leí esta historia realmente me conmovió en lo más profundo y por eso quiero compartirla con ustedes. Crecí en Inglaterra. Mi padre vivió en Inglaterra toda su vida hasta que tenía alrededor de 40 años y luego nos trasladamos a los Estados Unidos. Cuando era joven mi padre trabajaba mucho, especialmente en cafeterías en Liverpool, un lugar que era muy frecuentado por hippies. Un día fue a una de esas cafeterías de hippies donde habían jóvenes de 18, 19, 20 años de edad. Un muchacho se sentó en su mesa y mirándolo fijamente le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Mi padre respondió, bueno, estoy aquí para conversar con ustedes. El joven le dijo, bueno, ¿de qué quieres hablar? Mi papá respondió, bueno, ya sabes, de la vida, de la razón por la cual estás aquí, el propósito de tu vida. El joven miró a mi padre y se echó a reír diciendo, ¿propósito? Mi padre solo dijo, ¿por qué crees que estás aquí? ¿Por qué estás en este planeta? ¿Por qué estás ocupando este espacio? El hombre lo miró y le respondió, ¿sabes qué? Mis padres me dijeron que yo fui un accidente y por la manera en que yo vivo mi vida, estoy asumiendo que mi vida va a terminar también en un accidente, que mi muerte será un accidente. Entonces, la forma en que puedo ver un poco mi propósito es que soy un accidente suspendido entre dos accidentes. Mi padre sacó su Biblia y le dijo, ¿sabes qué? Hay un salmo que habla poderosamente acerca de que hemos nacido para vivir con propósito. Le leyó el Salmo 139 que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ninguno de ellos. Eso no suena como un accidente para mí, le dijo mi padre al joven. Suena como un propósito increíble que cada día que vives, Dios lo ordena. Mi padre compartió con este joven el Evangelio y al final le preguntó, ¿tiene sentido todo esto? El joven le dijo, bueno, la historia tiene sentido, pero hay algo que no lo tiene. Mi padre preguntó, ¿qué es aquello que no tiene sentido? El joven le dijo, yo no creo que realmente creas lo que acabas de decirme. Y mi padre dijo, ¿por qué dices eso? El joven contestó, porque si realmente creyeras, hubieras venido aquí
antes y no te irías hasta que todos estuviéramos de acuerdo contigo. ¿Cómo se construye una vida que no se derrumba? Si usted, al igual que este joven, cree que su vida es un accidente, suspendido entre dos accidentes, entonces la vida es muy triste. No podemos caminar por la vida con la firmeza para poder enfrentar las tormentas que vendrán si no tenemos un claro sentido de propósito. Para eso, quiero leerle un pasaje que está ahí en el Evangelio de Lucas. En realidad quiero leerle dos pasajes que están en el capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 49 y el versículo 52. Quiero leer estos dos versículos porque nos muestran algo muy importante desde la vida de Jesucristo. Lucas 2:49 dice lo siguiente: Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Este primer versículo es la respuesta de Jesús a sus padres, a María y a José, que en la fecha correspondiente habían decidido ir en familia al templo en Jerusalén. Habían viajado todo el camino de ida a Jerusalén y todo estaba bien. Terminó el tiempo de las ceremonias religiosas, pasaron el tiempo de la fiesta religiosa que había en Jerusalén y llegó el tiempo de retornar a casa. Pues bien, Jesús se les perdió en el camino. María pensaba que Jesús estaba con José y José pensaba que su hijo Jesús estaba con María. Cuando llegaron a un cierto punto donde se reunieron, resulta de que ninguno tenía bajo su cuidado a Jesús, se les había perdido. Ellos en gran desesperación volvieron, dieron marcha hacia atrás, volvieron a Jerusalén y lo encontraron a Jesús sentado en el templo, dice, sentado en las afueras del templo, en los atrios del templo, sentado con unos sacerdotes a quienes él les hacía preguntas. Luego viene el fuerte reclamo de María que le dice, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Y Jesús les responde con estas palabras que acabo de leer. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús dice estas palabras, a propósito son las primeras palabras registradas de Jesucristo en los evangelios. Estas son las primeras palabras registradas de Jesús a los 12 años de edad. Los 12 años de edad en la cultura judía es cuando un niño se convierte en hombre. Entonces Jesús a los 12 años muestra que realmente él tenía un claro sentido de identidad. Él quería estar en los negocios de su Padre, en los negocios de Dios. Él ya se reconocía a sí mismo como un hijo de Dios. Pero saben ustedes, no solamente tenía un claro sentido de identidad, también él tenía un claro sentido de propósito. Yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Un claro sentido de propósito. Y aquí encuentra mucho significado el versículo 52, Lucas 2:52, donde dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí nos habla acerca de 4 áreas de crecimiento de este hombre con propósito. Dice que él crecía en sabiduría. Quiere decir de que crecía intelectualmente, pero la sabiduría es mucho más que crecimiento intelectual. Es un conocimiento profundo y práctico que se convierte en acción. Así que él crecía en sabiduría, un crecimiento intelectual, pero también un conocimiento profundo y a la vez práctico de cómo él debía vivir su vida y cómo él debía actuar también en la vida en este mundo.
Crecía en sabiduría, crecía en estatura. Este es un segundo elemento de crecimiento a la luz del propósito. Quiere decir de que él crecía físicamente. Y esto nos habla quizás de un cuidado integral. Así como él cuidaba el crecimiento intelectual, el crecimiento en la sabiduría, él también cuidaba el aspecto físico de su vida. El tercer elemento donde él crecía, dice que crecía en gracia para con Dios. Gracia para con Dios. ¿Qué significa eso? De que él profundizaba su relación con el Padre. Puesto que él ya se sabía a sí mismo, tenía una clara identidad de quién él era, él sabía que el lugar donde echar sus raíces era en una relación personal, profunda, constante, diaria con el Padre. Tercer elemento de crecimiento a la luz de la misión, a la luz del propósito. Si Jesús se iba a dedicar a los negocios del Padre, él necesitaba crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en gracia para con Dios. Y el cuarto elemento de crecimiento a la luz del propósito, él crecía en gracia para con los hombres. ¿Qué significa eso? Significa de que él tenía un claro entendimiento de cómo construir relaciones significativas con las personas. Aprendió, creció, desarrolló la capacidad de caminar con las personas, de servir a las personas, de ayudar a las personas, de tener una actitud adecuada hacia las personas, de tratar a la gente con compasión, de ayudar cuando se requería su ayuda, de hablar cuando se requerían sus palabras y de comunicar el camino hacia esa relación con Dios que él experimentaba de una manera tan profunda. Así que, miren ustedes, tiene sentido todo esto que estamos hablando de cómo construir una vida que no se derrumba ante las tormentas de la vida. Aquí tenemos a nuestro modelo, nuestro mayor modelo de una vida con propósito. Tenemos a Jesucristo. 12 años. Tiene un claro sentido de quién era Él, su identidad, y también tiene un claro sentido de qué es lo que Él debía hacer. Él debía estar involucrado en los negocios de su Padre, en los asuntos de su Padre, en los propósitos de su Padre, en lo que su Padre quería realizar en este mundo. Esa era la misión de Jesucristo. Así que, a la luz de todo esto que les acabo de compartir, creo que nosotros estamos muy perdidos a la hora de hablar de una vida con propósito. Estamos muy perdidos a la hora de querer darle propósito a nuestra vida. Como ustedes pueden ver, a la luz de lo que ya les he compartido, a la luz de la historia de este joven hippie que veía su vida como un accidente, que él había nacido producto de un accidente y de que iba a morir como producto de un accidente, como él decía, un accidente suspendido entre dos accidentes. Si vemos nuestras vidas y si vemos el intento de la humanidad por darle sentido a su vida, nos damos cuenta de que comenzamos por los caminos equivocados. Comenzamos por los caminos equivocados. Así que esta mañana yo quiero aclararle lo que aprendo a la luz de la Biblia, para que también usted pueda experimentar una vida con propósito. Para que usted también pueda tener la plenitud de una vida con propósito. Para que usted, a partir de ahora, nunca más sienta de que un día fue en vano. Nunca más usted piense que su día fue en vano, sino que el entendimiento del propósito de su vida esté tan claro que usted cada mañana ya ansía levantarse. No importa que sea lunes, usted ansía levantarse porque sabe que ese día tiene un propósito significativo a la luz de la voluntad de Dios para su vida. Le quiero dar 3 elementos para poder construir esa vida con propósito que todos necesitamos construir.
Número 1, el propósito viene de una relación personal con Dios. El propósito viene de una relación personal con Dios. Salmo 25, 14 en la Nueva Biblia al Día dice lo siguiente: ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de los que te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Salmo 25, 14. Ser amigo tuyo, oh Dios, esto habla de una transformación de nuestra naturaleza, ya que por naturaleza nosotros somos enemigos de Dios. Le damos la espalda a Dios y ofendemos a Dios con nuestro pecado. Para ser amigo de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber una transformación de nuestra naturaleza. Solamente Dios puede hacer eso. Pero para que Dios pueda hacer eso, tú tienes que cultivar una relación personal, íntima con el Señor. Tienes que venir a Él en fe. Otra vez estamos volviendo al principio. Para construir una vida que no se derrumba, necesitas construir tu vida desde la fe. Venir a Dios, reconocer que lo has ofendido con tu pecado, reconocer que lo has ofendido, no solamente con tus acciones, sino con tu pensamiento de no darle cabida a Dios en tu vida. Y cuando vienes al Señor y le dices: Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Entonces el Señor lleva a cabo uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer en este mundo. Dios te lleva al nuevo nacimiento, transforma tu naturaleza pecaminosa y te da una nueva naturaleza. La naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Eso significa de que Dios comenzará a trabajar desde tu carácter. Dios comenzará a transformar tu pensamiento. Y tu pensamiento transformado dará a luz nuevos valores, pero también dará a luz nuevas prioridades. Nuevas prioridades. Así que ser amigo tuyo, oh Dios, eso habla de un cambio de naturaleza. Y la siguiente parte del capítulo 25, 14 de Salmos dice: con ellos compartes los secretos de tu pacto. Esto habla de provisión de propósito. Toda persona que comienza una relación personal con Dios, no solamente que será transformado desde adentro, sino que Dios le proveerá un claro sentido de propósito. Y eso no lo digo simplemente como una mera teoría, lo digo por experiencia propia. Si usted me preguntara a los 18 años, si usted me preguntase a los 18 años, hace muchos años atrás, ¿para qué existía yo? Yo no tenía visión de futuro. Si no hubiese conocido a Dios, no llegaría a ser el hombre que soy ahora. Ni estaría transformándome en el hombre que puedo llegar a ser si no es por la gracia de Dios. ¿Por qué necesitas a Dios? Necesitas a Dios porque tienes que nacer de nuevo. Sin Él no puedes construir una vida a prueba de tormentas. Sin Dios tu vida es más frágil de lo que es por naturaleza. Si nuestra vida humana es frágil, sin Dios es mucho más frágil todavía. ¿Por qué necesito a Dios? Necesito a Dios porque en lo profundo de mi corazón hay hambre de lo eterno, hay hambre de lo divino. Dentro de mi corazón hay un hambre que no puede ser satisfecha por otras cosas. Y lo intentamos.
intentamos llenar ese vacío del alma con otras cosas. Háblese de drogas, háblese de bebidas alcohólicas, háblese de sexo, háblese de riqueza. Podés intentarlo con lo que querrás, pero nada de aquello con lo que intentes llenar tu vida lo va a lograr. Tu vida seguirá siendo vacía. Y tras cada intento que hagas, que realices por llenar tu vida con otras cosas que no sea Dios, más vacíos quedarás. Y llegarás a la profunda convicción de que solamente Dios puede llenar tu vida. Entonces, si usted quiere vivir una vida con propósito, debe entender de que una vida con propósito viene de una relación personal con Dios. Viene de una relación personal con Dios. Dios convierte a los hombres sin brújula en hombres con propósito. Dios convierte a hombres sin brújula en hombres con propósito. La relación con Dios transforma todo nuestro ser y todo nuestro sentido de propósito. Es increíble, pero cuando entramos en una relación con Dios y Dios comienza a darle sentido a nuestra vida, entonces nos damos cuenta de que nuestras habilidades tienen sentido. Un sentido superior. No estoy simplemente diciendo que mis habilidades tienen el sentido de generar dinero para sostener mi vida y mi familia. No, es mucho más que eso. Mis habilidades tienen sentido a la luz de los propósitos de Dios para este mundo. Mis capacidades, mis dones espirituales tienen un sentido superior, no simplemente de generarme un ingreso de dinero para sostener la vida, mucho más que eso. Dios quiere y anhela darle sentido a mis habilidades, mis capacidades y mis dones espirituales. Un sentido superior. Cuando comienzo a desarrollar una relación personal con Dios, eso le da sentido aún a mi pasado. Le da sentido a mi pasado. Y encuentro de que aún el sufrimiento ha sido un entrenamiento de Dios para servir a los que están en la misma situación. ¿Quién puede aconsejar mejor a un alcohólico en la actualidad que uno que fue alcohólico en su pasado? ¿Quién puede aconsejar mejor a una adolescente embarazada sino una mujer que pasó por la misma situación? Y que al encontrarse con Dios se da cuenta de que su pasado tiene sentido para vivir una vida útil en el presente, una vida de servicio en el presente, una vida plena en el presente a la luz del propósito divino. ¿Quién puede aconsejar mejor a alguien que está pasando por un difícil divorcio? ¿Quién puede aconsejar mejor sino una persona que ya pasó por esa situación? ¿Quién puede aconsejar mejor a alguien que está pasando momentos terribles de sufrimientos, sino a aquellos que en el pasado pasaron por ello? Y que habiendo sido reconstruidos por Dios, encuentran de que su pasado, su sufrimiento, tiene sentido. Aprovecho de saludar a mi amigo Bertín. Bertín, estoy convencido de que Dios quiere hacer una obra maravillosa a través de tu vida. Estoy convencido de eso. Lila, pensando en viajar ahora para Chuquisaca para sus radioterapias, venciendo un cáncer. Dios quiere hacer una obra maravillosa a través de tu vida, Lila, a través de tu hogar. Y claro, esos son los sufrimientos extremos, los que podemos palpar
con nuestras manos. Pero ¿qué de nosotros los otros que no hemos tenido esa clase de sufrimiento? Pero sí hemos tenido otro sufrimiento. El abandono de nuestros padres. No sé cuántos de ustedes han crecido sin padres. O no sé cuántos de ustedes han crecido en hogares disfuncionales, hogares enfermos, donde han sido dañados psicológicamente. Y les cuesta ahora entablar relaciones significativas con las personas porque no tienen esa capacidad para hacerlo. Yo los invito a mirar su vida desde la perspectiva de Dios. Comiencen una relación personal con Dios y se darán cuenta de que aún las cosas más terribles de su vida tienen sentido, porque Dios quiere usar todo eso para convertirlo en una bendición para las personas que están en situaciones como las que ustedes han vivido en el pasado. Tuve la terrible experiencia de haber crecido sin padre, una gran necesidad. Y es por eso que puedo hablar ahora con jóvenes en la universidad, puedo hablar con ellos ahora y decirles que realmente a través de Jesucristo pude tener un encuentro personal con Dios, mi Padre Celestial, el cual nunca me va a fallar. Así que cuando usted entra en una relación personal con Dios, se da cuenta de que sus capacidades, sus habilidades tienen sentido, un sentido más grande que simplemente ganarse, generarse recursos para esta vida. Entrar en una relación personal con Dios le da sentido a su pasado, a su sufrimiento, y se da cuenta de que todo lo pasado realmente ha sido un entrenamiento para Dios usarlo en el presente. Entrar en una relación personal con Dios le da sentido a nuestra profesión, a nuestra profesión. Como ustedes pueden ver, nosotros queremos comenzar la vida con una profesión. Usted pregúntele a cualquier padre, ¿cuál es el mejor regalo que le puedas dar a tus hijos? Y todos estarán de acuerdo en que el mayor regalo que se puede dar en la vida de un hijo es una profesión. Sirve, pero no es eso lo más importante. Hay mucha gente que ya tiene una profesión, pero todavía no han conocido cuál es el propósito de Dios para esa profesión. Necesitamos nosotros entender de que nuestra profesión no es una meta en sí misma. Nuestra profesión se convierte en una herramienta para llevar a cabo nuestra vocación. La profesión es una herramienta. No digo que sea algo no válido. Está bien, es válido tener una profesión. Pero mi profesión debería ser útil para llevar a cabo mi vocación. Un sentido más grande, más sublime de propósito de vida. Entonces, punto número 1 para poder vivir una vida con propósito. Una vida con propósito comienza a través de una relación personal con Dios. Número 2, el propósito se fortalece a través de alinear carácter y competencia con vocación, pasión y capacidades. Vocación, pasión y capacidades. Cuando hablo de carácter y competencia, me estoy refiriendo a dos elementos muy importantes. Carácter tiene que ver con quién soy. Competencia tiene que ver con capacidad para hacer las cosas. Si ponemos una prioridad, primero debería ir carácter. Y luego la competencia se puede desarrollar. Nosotros buscamos todo lo contrario. Nosotros buscamos ser competentes, pero no cuidamos nuestro carácter. Resultado, políticos que suben con buenas intenciones a puestos de gobierno y luego su vida se derrumba, porque aunque tenían competencia, no tenían carácter. No tenían carácter. Y como hablábamos la semana pasada, se ha puesto de moda que nuestros líderes terminen encarcelados, enjuiciados y encarcelados.
Eso es terrible. Es por eso que necesitamos alinear carácter y competencia. ¿Cuál es la prioridad? Carácter. La competencia hay que desarrollarla. Juntamente con esto debe ir acompañado la vocación, que tiene que ver con un claro sentido de misión y propósito. Que nuestra profesión tenga un sentido superior. Yo recuerdo que antes, cuando se hablaba de los maestros, o cuando se hablaba de la profesión de ser maestros, se decía de que ser maestro es un apostolado. ¿Saben ustedes que esas son palabras que nos hablan de que realmente la profesión puede convertirse en algo más grandioso que simplemente un recurso para generar dinero? Puede llegar a convertirse en una herramienta grandiosa a la luz de un propósito grandioso, un propósito digno de ser realizado. Pasión es el otro elemento. Pasión es algo que no nos deja en paz. Es algo que se convierte a veces hasta en una carga pesada, que no nos deja dormir pensando en cómo resolverlo, en cómo realizarlo. Y cuando comenzamos a enfocar nuestras vidas, a invertir nuestras vidas en esa cosa que nos apasiona, encontramos realmente plenitud, encontramos satisfacción cuando realizamos aquello que realmente nos apasiona. Estoy hablando de que dentro de nuestro corazón hay cosas que ejercen una presión especial en nuestras vidas. Deberíamos considerarlas para poder invertir nuestras vidas en ellas. Y puede convertirse esa pasión en una herramienta también para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Así que todos estos elementos deben estar alineados a los propósitos de Dios, de manera especial: carácter, competencia, vocación, pasión y capacidades, por último, capacidades. Mis capacidades encuentran sentido a la luz de una misión, a la luz de un propósito más significativo. Recuerdo que hace unos años atrás un estudiante de psicología me invitó a entrar a su clase. Y en esa clase el docente de psicología hablaba acerca del idealismo. Y realmente este hombre en cierto modo quería convencer a los alumnos de que nuestro mundo no se construye por idealismo. Pero al final él tuvo que reconocer que es el idealismo lo que mantiene algo de bueno en nuestro mundo. El idealismo. El soñar con un mundo mejor. El soñar que podemos construir juntos un mañana mejor. Y a ese idealismo yo quiero agregarle otro elemento muy importante. No puede haber idealismo si no tenemos en nuestras vidas la perspectiva de Dios, de lo que Él quiere realizar en este mundo. Cuando yo leo la Biblia encuentro de que Dios quiere realizar cosas maravillosas en este mundo. Cuando Él comenzó a predicar, Él dijo lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba invitando a la gente a arrepentirse de haber vivido una vida sin Dios y que al entrar en una relación personal con Dios, entonces Dios comenzaría a construir, a edificar su reino en este mundo a partir de los corazones. Nosotros queremos que Dios construya su reino, pero en la parte externa. Creemos que el reino de Dios tiene que ver con algo externo, algo que vamos a ver. No, el reino de Dios comienza a edificarse desde nuestros corazones. Es ahí que Dios quiere comenzar. No por nada Él le pone un requisito muy indispensable, dice: arrepentíos. Arrepentirnos de haber vivido una vida sin Dios, para luego darle a Dios la oportunidad de construir su reino en nuestras vidas. Muy bien, pequeño repaso. El propósito. Una vida con propósito viene de una relación con Dios. Una vida con propósito se fortalece a través de alinear carácter, competencia, vocación, pasión y capacidades. Último punto. El propósito o una vida con propósito se vive a la luz de una relación con nuestro prójimo y en un contexto presente,
en un contexto presente. Esto lo digo para que nuestro propósito toque tierra. Nuestro sentido de propósito no tiene ningún sentido en realidad si es simplemente algo abstracto en el mundo de la teoría y del pensamiento. No, les estoy hablando de algo que debe tocar tierra. Debe tocar tierra. Es por eso que les estoy diciendo de que el propósito, una vida con propósito, se vive a la luz de una relación con nuestro prójimo y en un contexto específico. Vivimos vidas con propósito en comunidades con propósito. Eso es algo muy importante. Yo lo encuentro en el hecho de que Jesucristo, como decíamos la semana pasada, llamó a 12 hombres para que caminen con Él. Formó una pequeña comunidad. Esa comunidad caminó con Él, viajó con Él, comió con Él, durmió con Él, discutió con Él y vieron los milagros que Él podía hacer en el camino. Los estaba entrenando. Y cuando llegó el día de que Jesús tenga que dejar este mundo, el día de la ascensión, resulta de que Él les dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Les dejó un propósito. Lleven a cabo la misión que yo comencé, el trabajo que yo comencé. Y esto, bueno, en realidad 11 hombres, después de haber apartado a Judas, estos 11 hombres comenzaron a vivir el propósito que Dios les invitó a desarrollar en comunidad. Como también yo les decía la semana pasada, nuestro mundo fue transformado por comunidades de fe. Eso es algo grandioso. Todo el bien que experimenta nuestro mundo provino de pequeñas comunidades de fe, que donde quiera que llegaban transformaban su entorno, transformaban la cultura. ¿Sabían ustedes que en el mundo griego era normal que cuando nacía un niño con algún defecto, era normal, lo más normal para el mundo griego era llevar a ese niño defectuoso y tirarlo en el basural afuera de la ciudad? Los niños con defectos eran descartados, tirados en un basurero. ¿Saben ustedes quiénes cambiaron esa cultura? Pequeñas comunidades de fe. Los cristianos tenían muy claramente entendido de que todo ser humano es valioso porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Estas comunidades de fe iban, recogían a los niños, los adoptaban. Otra costumbre muy normal en la cultura griega, usted imagínese, la cultura griega, una de las culturas intelectualmente más desarrolladas, filosóficamente más desarrolladas, pero para ellos era normal. No solamente los niños que tenían algún defecto eran descartados y tirados a la basura. Si nacía mujer también, esa era la otra razón de por qué deshacerse de un niño si nacía mujer. Era tan normal. Así que los basureros se convertían en un lugar de recolección de desechos humanos. Aquellos que traficaban seres humanos venían y recogían a las niñas y las vendían como esclavas sexuales. Todo eso fue cambiado por las comunidades de fe. Yo les decía hace unas semanas atrás que la verdadera crisis de nuestro mundo no es una crisis sanitaria provocada por este virus. Nuestra mayor crisis que estamos viviendo desde hace siglos y siglos es una crisis moral, es una crisis espiritual. Pero esto puede ser transformado por hombres con propósito, por mujeres con propósito. Y no puede haber esta clase de hombres y mujeres con propósito
si no hay personas que comienzan una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios comienza a darle sentido a todo en nuestra vida, a nuestro pasado, a nuestro presente y nuestro futuro, nuestras capacidades, nuestras experiencias. Todo encuentra sentido en una relación personal con Dios. Y todo este sentido toca tierra, hace tierra, cuando la vivimos en una relación con nuestro prójimo y en nuestro contexto presente. Nuestro propósito está conectado a personas. Nuestro propósito está conectado a servicio. Nuestro propósito está conectado a suplir necesidades. Nuestro propósito está conectado con un momento histórico que nos tocó vivir. Y este momento histórico va a repercutir en el futuro, hasta la eternidad. Porque vamos a conectarnos con personas. Vamos a ayudar a las personas a conectarse con Jesús. Vamos a ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades a la luz de la misión, a la luz de una vida con propósito. Y encontraremos de que nuestras pequeñas comunidades de fe, marcarán la diferencia en nuestro mundo. Una vida con propósito es una vida que soporta las tormentas de la vida. Que el Señor los bendiga y que el Señor permita en su gran misericordia que usted y que yo podamos vivir al máximo nuestro propósito. Que tengan una gran semana. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Envíen el enlace de este video a sus familiares, a sus amistades y hagan conocido el hecho, la noticia de que todo ser humano ha nacido para vivir una vida con propósito. Díganle a las personas que nuestro sufrimiento pasado no es una razón para darle la espalda a Dios. Al contrario, todo nuestro pasado es una razón para buscar a Dios. Y una vez que nos encontramos con Dios, todo lo que pasó en nuestra vida y todo lo que somos en el presente servirá para que Dios establezca su reino en la tierra. Él usará nuestras vidas, nuestras capacidades para poder llevar a cabo sus planes en nuestro mundo. Que el Señor los bendiga.